Hermana Edilene, Paz, igreja. gracias y paz. Voy a contar un poco de mi experiencia hoy, cuando la apóstola vino a ministrar en mí. Mi arcángel vino a buscarme, pero yo le hice la pregunta a él, y él dijo que sí, que él cree que Dios vino y resucitó. Y yo fui a una sala de armaduras nuevas. Yo le preguntaba a mi arcángel por qué todas mis armaduras estaban siendo cambiadas, por qué estaba aconteciendo eso. Él no me decía nada, y él me trajo aquí enfrente de la iglesia. Yo vi el nivel de guerra que estaba aconteciendo hoy por muchas personas que están aquí hoy, personas que están aquí realmente a buscar el rostro del Señor y personas que no. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que el Señor me quiere mostrar? Y Él me mostraba una pareja. Y esa pareja de casados me decía que Él se había agradado mucho de ese casado. Se había agradado de la forma que el hijo de Él había venido a buscarlo a Él. Y yo le dije, Señor, ¿quién es esa pareja? Y Él me mostraba a Leandro y su esposa, y Él me decía que Él se había agradado la forma que la esposa de Él había venido a buscarlo a Él. Y yo le decía, pero ¿cómo así, Señor? Mira a mi hija, cómo está vestida. Es de esa forma que yo la quiero a ella. Es de esa forma que yo la quiero en mi presencia. Es de esa forma que yo quiero a esa familia en mi presencia. Y Él me decía, dile a Él que por la obediencia de Él, muchas cosas yo voy a hacer en la vida de Él. De la forma que Él me busca, yo lo he reconocido, yo lo he oído, y lo que Él me pidió, lo voy a hacer. Ahora yo no sé que el Señor no me permitió ver. Él solo va a cumplir lo que tú le pediste a Él. Y Él se agradó de la forma que la esposa vino a buscar a Él. Que la única cosa que Él quiere, que Él continúe en la obediencia, que va a cumplir el pedido a Él. Y yo pude guerrear por muchas familias, por la iglesia. Guerreé por una joven, que yo no sé el nombre de ella, pero es aquella de allí, la que está en pantalones. Y yo vi un gran demonio con mucha furia de ella. Y yo le preguntaba al arcángel, ¿por qué ese demonio está con tanta furia? Y él me decía, y el demonio cuestionaba, ¿qué es lo que ella vino a hacer aquí en esta iglesia? Porque ella usa lo que le agrada a él, que es al demonio. Y él me pudo mostrar que varias cosas que le agrada a los demonios. Y yo dije, pero yo voy a guerrear por ella. Y él dijo, sí, porque ella vino a buscarme. Y yo reconocí lo que ella me dijo hoy, porque fue verdadero. Y yo le dije, amén, Señor. Y después, hermano, yo fui allí para otra misión que es personal y no puedo hablar. Y esa fue mi experiencia. Hermano Edilson, abril 17. Amén, amados. Gracias y paz, amados. Amén. Así cuando la apóstola ministró el arrebatamiento en mi vida, aparecieron dos ángeles. Y uno me dijo así, haga la pregunta, no se te olvide. Y yo hice la pregunta al ángel, le pregunté si él creía en el Señor, que Él vino en carne y hueso a la tierra, resucitó, y un día va a regresar a buscar a su iglesia. Y el ángel dijo que sí. Y en ese momento que el ángel habló que sí, él dijo, tengo un recado para mi iglesia, principalmente para aquellos quienes no creen en esa pregunta. El Señor me dijo, sí, yo veo como maldito un hombre que no cree en esa palabra. El Señor me hablaba de esa forma. Yo dije, amén, Señor, yo voy a pasar ese recado para tu iglesia. El ángel habló por la segunda vez. Yo veo a mis ojos, maldito el hombre que no cree en esa pregunta. Y en ese momento el Señor me llevó a una parte del cielo, a la cual yo vi otro ángel asegurando un vaso, y ese vaso era un vaso transparente. Yo conseguía ver lo que había dentro de aquel vaso. Dentro de aquel vaso, hermanos, había una fuerte luz, muy brillosa.
Y yo decía al ángel, ¿qué es lo que tiene dentro de ese vaso? Él me decía, sí, es unción, capacitación. Lo que estás viendo allí es unción, la unción que genera los arrebatamientos en medio de aquellos que ansean por estos señales. Y yo le dije, amén, Señor. Y yo le dije algo al Señor. Señor, un día el Señor le reveló para las personas de este lugar que ni las crianzas ni los pequeñitos, ellos se quedarían afuera de esos arrebatamientos. El Señor dijo así, yo no mentí, yo fui fiel con la revelación que le di a algunos. Ni las crianzas se quedaron fuera de esas señales, pero es necesario que todos aquellos que ansean por esos señales me adoren. Y yo le decía, Señor, que te adoren. Y él decía, sí, que me adoren. En ese momento el Señor me hacía ver una cuerda. Esa cuerda estaba extendida en el mundo espiritual. Y el Señor decía, cuando ellos levanten las manos de ellos para que me adoren en espíritu y en verdad, ellos van a conseguir romper esa cuerda, y la unción que está dentro de ese vaso va a descender en la cabeza de cada uno de ellos. Yo le decía, Señor, ¿y en dónde están esas personas? El Señor me decía, están en todos los lugares, están allí dentro, en medio de ti, están extendidos por todo Brasil. El Señor decía, está por allí en lugares que tú no conoces. Y el ángel del Señor me decía, por lugares que tú nunca andases. Yo conozco muchas personas que quieren esa señal, pero ellas precisan adorar, romper cadenas. Y el Señor decía, comienza por la adoración, porque en el momento que el hombre, una mujer que me adora, la unción baja y los milagros acontecen en el mundo espiritual. El Señor decía, es necesario que comience en el reino espiritual para que venga a transportarse a lo físico. Y yo le decía, amén, Señor. En ese momento, hermanos, el Señor me mostraba dos principados. Y yo vi un principado que él colocaba cadenas en medio del pueblo, y esas cadenas tenían pedazos de fierro, como que si fuera unas agujas, y esas agujas intentaban neutralizar, sofocar a las personas, para que las personas no consiguieran orar, para que las personas no consiguieran abrir la boca, como es para hacerlo en la presencia del Señor. Y el Señor me decía, tú vas a guerrear contra ese principado, porque mayor soy yo, el Señor, que estoy en medio de ustedes. En ese momento, hermanos, yo guerreé en mente contra ese principado. Y en el momento que yo fui guerreando, ese principado me dijo algo, hermanos. Él me dijo, ¿tú piensas que me vas a derrotar solo? Y yo le dije, yo te voy a derrotar en el nombre de Jesús. Y él comenzó, hermanos, a arrepiarse, a quedarse violento en esa experiencia de arrebatamiento. Y yo vi, hermanos, que él comenzó a alargar las cadenas de él. Y el Señor me dijo así, en cuanto mi iglesia me está buscando, en cuanto mi iglesia está orando, el enemigo no está parado. Él no está contento con nadie. Y el Señor me decía, pero yo soy un Dios fiel para aquellos que me buscan. Y el Señor me decía algo, hermanos, muy tremendo. El Señor decía así, hermanos, ansiar por los dones espirituales. Y el Señor me decía, traiga ese recado para la iglesia, ansiar por el bautismo con el Espíritu Santo, ansiar por la unción de arrebatamiento, hermanos. Todas las personas que están aquí presentes en esta noche, el Señor me decía en esta experiencia, Dios tiene una unción de arrebatamiento, pero hay cadenas que necesitan ser quebradas en el reino espiritual, y Dios está presente en nuestro medio. Y en este momento, hermanos, cuando guerreaba contra ese principado, el Señor me mostraba
un demonio muy feo, muy horrible. Y el Señor me decía, este demonio, él ha intentado parar, neutralizar a aquellas personas que tienen el don de arrebatamiento. Y aquellas personas que todavía no tienen el don, pero aquí en el cielo está liberado ese don. Solo falta que ella reciba allá en la tierra. Y ese principado está intentando quitar, robar, está intentando parar el hombre para que no reciba ese toque del Señor. Y yo guerreaba, Señor, contra ese principado. Yo miraba ese principado como una humareda blanca y sobre los ojos de él eran ojos de fuego. Hermanos, era el propio infierno que yo llegaba a ver en los ojos de ese demonio. En ese momento el Señor me decía, no te preocupes, que en cuanto estás guerreando, los ángeles están guerreando. Y el Señor me mostraba, hermanos, una hechicera, una mujer. El Señor decía así, aquellos quienes no creen que los hechiceros, ellos van con sus almas para intentar parar las obras de la luz que provienen de mi parte, diles a ellos esta alerta, eso es verdad. Los hechiceros van a visitar las iglesias para colocar frieza espiritual. En mi breve experiencia, el Señor me decía todo eso. En ese momento, hermanos, yo vi una mujer andando en un templo de un lugar, intentando parar para que las oraciones no llegaran al cielo. Y el Señor me decía, hasta con aquella hechicera, ella es reconocida en el infierno. Amén. Yo no voy a citar nombres para que no vengan a generalizar, para que no venga a pecar también, porque Dios habla el nombre, hermanos, de los demonios. Él habla el nombre de los hechiceros. Yo miraba a aquella mujer intentando parar la obra del Señor y el Señor me decía, te voy a mostrar el castigo de los satanistas, el castigo de los hechiceros que intentan neutralizar mi obra. El Señor me mostraba en el cielo, ni llegué al infierno. El Señor habló una pantalla y me mostraba un satanista siendo atormentado en el infierno, porque él estaba intentando parar una iglesia. El Señor decía, allí está el castigo de los satanistas, allí está el castigo de los brujos. Ese es el juicio final para todos esos que sirven a Satanás. Esa fue mi experiencia, hermanos. Hermana Edilene, abril 25. Gracias y paz, hermanos. Yo voy a compartir que desde temprano, antes de que comenzara la oración, cuando el apóstol colocó el tema de la campaña, desde allí yo comencé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Y yo estaba allí en mi trabajo y no estaba bien, sentía un dolor de cabeza que yo decía, Señor, que desaparece ese dolor de cabeza porque yo no estaba así. Y mi hija con fiebre. Y yo vine porque tenía un compromiso a las 7:30 con el Ministerio de Danza. Vine a traerla conmigo. Yo no quise incomodar a los apóstoles porque estaban descansando. Solo que aquella dolor de la cabeza y fiebre de mi hija continuaban y siempre venía el tema de la campaña y después golpeó aquel desánimo de no quedarme aquí y irme, no continuar en la campaña porque la fiebre de mi hija y mi dolor de cabeza no pasaba. Y yo vine aquí y cuando llegué a la iglesia, allí aquella dolor de rodillas estaba insoportable, de más. En la hora que la apóstola nos mandó a pararnos, de que terminamos de arrodillarnos, parecía que yo no podía hablar gloria. Cuando abría mi boca para dar gloria, parecía que se adormecía más y yo no conseguía abrir mi boca para dar gloria. No podía decir gloria, no podía cantar una alabanza. Yo cerré los ojos y comencé a oír voces.
y aquella dolor aumentando, y la voz me decía, sal, si tú sales va a pasar el dolor de cabeza, si tú sales la fiebre de tu hija va a pasar. Y yo me quedé con la mente muy confusa. Y el Señor usó al apóstol para venir hacia mí y decirme todo lo que yo estaba oyendo, lo que aquella voz me estaba diciendo y sintiendo en aquel momento. Y el Señor me quitó aquella flecha de mi cabeza. Era una flecha para que yo no estuviera aquí. Eu creio em nome de Jesus que a minha filha está Yo creo en el curada. nombre de Jesús Não que vai mi dar hija mais está febre nela. curada, Eu creio no em le va a nome dar de más Jesus. fiebre en el nombre de Jesús. Aí agora eu vou Ahora compartilhar voy a com vocês compartir con ustedes a mi minha experiência. experiencia Quando a apóstola veio cuando el ministrar em apóstol mim vino a ministrar en mí e o meu arcanjo de guerra y mi apareceu. arcángel de guerra apareció. Eu fiz a pergunta Yo para le hice ele. la Eu pregunta a perguntei él dele se ele si cria él que creía que Jesus Jesús morreu murió y e resucitó en el tercer día. Él Ele me disse dijo que que sí. sim. E Y ali ele me allí él leva me ao llevó céu al cielo para la sala de renuevo, de renuevo de armaduras. Fuimos a la sala de Depois ele armaduras me leva para mí ver o y nível él de me guerra llevó que estava para ver el acontecendo nivel aqui de na guerra frente que da estaba igreja por aconteciendo causa da frente de la campanha. iglesia por causa de la campaña. E ali eu Y pude allí yo ver pude vários ver varios demônios, vários demonios, varios principados aí en na la frente da frente de la igreja. iglesia. Aí eu Allí yo perguntei le preguntaba do meu a mi arcanjo se arcángel era si para mim era para mí guerrear, e ele disse guerrear, que y él dijo não era que no para mí tenía que guerrear guerrear ainda, todavía, que ele ainda tinha que outras coisas había para me otras cosas mostrar. para que me mostrara E y tinha había mais más recados, recados, uns unos recados para recados para trazer para a traer a la igreja. iglesia. Aí Allí ele él me me leva lleva para para PH, Bahía, que é que es algo algo pessoal que eu vou personal passar que para a voy a apóstola. conversar con la E depois apóstola. que eu vejo que Y era para cuando me ver veo lo lá, que eu tengo que ver volto. allá, yo E ele regreso. diz Y él me bem dice assim: así, fala para minha dile igreja a mi iglesia que que en nesses esos 15 dias, aquellos aqueles que que estiverem com o estén con el coração corazón aquebrantado, aquebrantado, aqueles que aquellos que vieram vinieron realmente realmente a buscar o buscar al Senhor, Señor, eles vão receber ellos van grandes a coisas do recibir grandes Senhor. cosas del Só que ele Señor. falava algo, ele Y dizia él bem me assim, mas decía não algo, é só no aqui na solamente aquí Shalom. en Shalom, Ele falou bem assim: avisa avisa para os para meus mis filhos do hijos del canal, canal, que que en aonde donde a la voz voz de dos mis meus siervos servos chegar, lleguen, lá pessoas allá vão ser las curadas, personas van a ser pessoas vão curadas, ser las personas van a renovadas, ser renovadas, pessoas vão ser las personas libertas. van a ser E ele libertas. dizia bem assim: se Y él me aquelas decía pessoas do así, canal aquellas personas del tiverem canal de están con el coração disposto a corazón receber, vão dispuesto, van a receber recibir muitas y van coisas a que meu recibir Pai vai muchas entregar. cosas que el Padre E va eu a dizia assim: entregar. amém, Y Senhor. yo decía, Eu amén, vou Señor. dar o Yo voy a recado, dar el sim. recado. E ele dizia bem assim: diga Y para él me minha decía, dile a serva mi sierva que não é que para no ela es se para que se preocupar, porque preocupe, eu que porque yo uso soy quien ela uso para ella falar para hablar ali allí en el no canal. canal. Soy eu. yo. E Y a através dos través de meus mis filhos, hijos, muchos muitos dones dons van a vão ser ser repartidos repartidos a través de deles, ellos, porque porque foi fui eu yo que dei quien le isso di para eso eles. a ellos, E esses esos dones, mas só é para quem pero estiver solamente para disposto, quien só esté é para aqueles que dispuesto, para realmente quien realmente chegar para os pés está, do Senhor llegue a los pies e del ser Señor y sea sincero, sincero, porque o porque el Senhor, ele Señor falou que dijo ele que Él conhece o conoce nosso nuestro coração. corazón. Então ele falou que ele Entonces quer tratar dijo que Él muitas quiere coisas no tratarnos nosso muchas coração. cosas en nuestro Então corazón. ele Y falou que Él dijo que aqueles, tanto tanto de da aquí Shalom como dos irmãos do los hermanos canal, del canal, que que estiverem estuvieran dispostos a dispuestos botar para a fora, colocar para falar para o afuera Senhor tudo que está ali preso no todo lo que está coração, preso en el muitas corazón, coisas eles muchas vão cosas receber van a do Senhor. recibir del Señor. E ali, Y irmão, allí, eu hermano, volto, yo regreso, eu começo a yo guerrear comienzo aqui a na frente da guerrear enfrente igreja. de la iglesia. Aí guerreei aqui na frente da Guerreé enfrente igreja, de la irmão. iglesia, Não foi hermano, no fue fácil, mas para honra e pero glória para do honra y Senhor, gloria del Señor, nós vencemos mais um vencemos dia, más un mais día, uma noite. vencimos más una E noche, depois eu vou y después yo guerrear voy a guerrear pela vida por la vida de de duas dos pessoas, personas, que também que não foi también no fue fácil, fácil, mas com os anjos pero do con los Senhor e com o ángeles del Senhor na Señor y con el frente, Señor en la frente, também mais también una de noche vitória. más de Foi isso minha victoria. experiência. Y esa fue mi experiencia. Hermano Edilson, abril 25, 2022. Amén, amados. Amén, amados. Gracias y paz a todos. Voy a contar una parte de mi experiencia, hermanos. Cuando estábamos alabando al Señor, tuve una visión. Y en la hora de la alabanza, yo vi una cascada aquí en el altar del Señor. Y bajaba mucha agua. Y yo viendo en aquella visión, entendí que el Señor, Él iba a desatar una gran unción en esta noche, en nuestras vidas. Y allí, hermanos, yo continué orando, adorando al Señor. Y aquella visión en mi mente, y yo no pude quedarme en pie.
Fui, me arrodillé y comencé a hablar con el Señor. En ese momento, cuando comencé a hablar con el Señor comenzó a darme otra visión. El Señor me mostraba en esa visión muchas personas yendo al infierno. Hermanos, yo todavía no había sido arrebatado. Yo estaba orando y yo veía en aquella visión muchas personas bajando al infierno, muchos demonios torturando a las personas en el infierno. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar esta noche? Y allí, hermanos, la visión desaparece. La apóstola llega y ministra el arrebatamiento en mi vida. Y cuando ella ministró, apareció dos ángeles. Y yo hice la pregunta a los ángeles del Señor y ellos dijeron que sí. En ese momento, hermanos, el Señor me va llevando al cielo. Y yo veo para un lado y vi una humareda blanca. Y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Es la oración de mi iglesia. Señor, pero yo estoy viendo la oración de tu pueblo en una forma visible. Sí, tú estás viendo en forma de una humareda. Hermanos, partes de esa fumaza, partículas de esa fumaza salían y iban alcanzando las casas de las personas. Yo comencé a ver aquella humareda extendiéndose, y el Señor decía así, cuando el hombre me da algo, yo retribuyo. Cuando ustedes están orando, cuando se están separando en esta madrugada, yo ya estoy bendiciendo. En ese momento, hermanos, cuando llegué allá en el cielo, el Señor me recibió allí. Y el Señor me decía algo, me decía, dile a mis hijos que se preparen para estos 15 días de oración. Porque yo, el Señor, voy a traer experiencias nuevas. Aquellas personas que piensan que ya tuvieron las mejores experiencias, es ahora que va a comenzar. Y el Señor decía así, fui yo el Señor, a través del don de discernimiento de espíritu en la vida de mis siervos que yo le di el tema de esta campaña. Así como mi sierva habló que por la gloria todo cae por tierra, así es que acontece. El Señor decía, por la gloria que se va a manifestar en este lugar, en la vida de aquellos que creen, que anhelan, las personas van a ser libertas. Y el Señor decía, yo, el Señor, voy a visitar poderosamente. En ese momento, hermanos, el ángel del Señor me llevaba un poco adelante y el Señor comenzaba a mostrarme las grandezas que hay en el cielo. Y el Señor decía así, dile a mi iglesia que busque el discernimiento del Espíritu. Dile a mi iglesia que anhelen ese don. Y el Señor me decía, mis hijos, yo he derramado sobre la vida de ustedes cosas que el enemigo no puede robar, que es la esencia de mi Espíritu Santo. Allí el Señor decía así, durante los 3 días de campaña que hubo, 3 días de congreso aquí en la iglesia, yo, el Señor, entregué dones. Entonces, todas las veces que ellos entren aquí en este lugar, diles que usen los dones, diles a ellos que pidan de mí para que yo les abra los ojos de ellos, y yo les voy a abrir los ojos y ellos van a ver mi gloria en este lugar. Y el Señor hablaba así, cuando yo derramé el don en la vida de ellos, yo derramé discernimiento. Entonces diles para ellos que abran sus ojos cuando estén en mi presencia, que ellos van a contemplar mi gloria en este lugar. Hermanos, el Señor hablaba de una forma diferente. El Señor hablaba así, dile a mi iglesia que se prepare durante el día, dile a la iglesia que durante el día estén conectados, que cuando ellos lleguen en mi iglesia, yo, el Señor, me voy a manifestar mi gloria. Ahí el Señor me decía, no solamente va a ser en este lugar, no solamente va a ser en esta campaña que ellos están haciendo, que mis siervos están ministrando en estos 15 días. Yo voy a visitar personas en todo Brasil. Allí el Señor decía, yo voy a llevar a personas al infierno y al cielo. Y el Señor decía así, no tengan miedo, porque eso hace parte del proceso de la salvación de cada uno de ustedes. Ahí el Señor comenzaba a decir,
Aquellos quienes tienen dudas, yo voy a tener un privado con ellos. Aquellos que tienen dudas, yo lo voy a llevar al infierno para que ellos sepan que yo, el Señor, estoy a la puerta. Y el Señor decía así, hermanos, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esa fue mi experiencia, hermanos. Hermana Pamela, en el primer día de congreso, el viernes, yo estaba sentada aquí enfrente. Y el día que la apóstola hizo el apelo para que las personas vinieran al frente, yo sentí y vi algo tocando en mí, y yo pensaba que era ella que había sido del púlpito para tocarme a mí en el viernes. Y después el Señor me dio el discernimiento que era Él quien me había tocado a mí, y hoy la misma presencia que yo sentí el viernes tocando en mí en este lado, yo vi a Él viniendo de la dirección donde el apóstol está, en la misma dirección de hoy, y me tocó en la punta de la frente, y fue cuando yo sentí la presencia del Señor. Y en la hora de la adoración yo oí, hermanos, una vez más el ruido de muchas aguas, de multitudes, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, como si estuviera mucha gente aquí. Y después se fue pasando un poco más el tiempo. Yo vi un hombre de blanco paseando en medio de la iglesia en cuanto los hermanos estaban adorando al Señor. Y esa fue mi experiencia de hoy. Hermana Jacqueline, abril 26. Paz, iglesia. Mi experiencia comenzó hoy cuando nos arrodillamos para orar. Oré por mi casa, por mi familia, oré por una familia que son muy próximos a mí, que ellos se alejaron. La joven que venía conmigo se alejó, y yo estaba orando por ella, y el Señor tocó mi corazón para orar por ella. Yo comencé a orar por ella, y el Señor me mostró la casa de ella como que si yo estuviera en la parte de encima, y el Señor me dijo que era para orar por toda la familia de ella. Yo comencé a orar. El Señor me mostraba muchas cadenas muy gruesas. La casa de ella estaba toda encadenada, el techo toda encadenada, y el medio todo encadenada. Yo le dije: Señor, ¿qué es eso? Y el Señor me mandaba a orar, y yo le decía que tire toda impureza, todo atavío que había en aquella casa, pero yo no entendía qué era aquello. Cuando nos levantamos para guerrear, el Señor me decía que iba a orar por aquella casa. Yo le decía: pero ¿cómo, Señor? Y yo comencé a guerrear. Y el Señor comenzaba a quitar muchas cadenas, y cuando yo jalaba las cadenas, era como que si las cadenas se fortalecían más. Cuando yo jalaba una cadena, otra cadena la sustituía. Allí yo caí y me levanté, fui barriendo, y yo le dije que yo solo quería parar cuando quitara todas las cadenas, pero había cadenas que yo no podía quitar. Algunas conseguía y otras no. Yo conseguía, pero las que estaban en medio yo las quitaba, pero las que estaban en las laterales no las podía quitar. Y después de que quité las cadenas del medio, pude caminar dentro de la casa, pero yo sabía que las tenía que quitar porque aquellas almas estaban presas, y fue cuando yo regresé de esa experiencia. Hermana Andresa, abril 26. Primero quiero decir que yo salir de mi casa con mucho dolor de cabeza, falta de aire. Cuando llegué aquí a la iglesia, yo estaba con mucha dolor en mi barriga, una alcohólica muy fuerte. Y yo le dije: Señor, en la iglesia vino esta dor, y yo lo sentí atrás, y comencé a hablar con el Señor. Y yo le dije: Señor, si ese dolor no es de ti, coloca tu mano sobre mi estómago y que salga de mí. Yo no estoy aguantando. Y
Y después la apóstola vino y oró en mí. Y yo vi los ángeles y le hice la pregunta. Y ellos me dijeron que sí. Ellos me llevaron a una sala en donde el Señor me curó. Y yo estaba feliz. Y me quedé aliviada después de que regresé. No sentí ningún dolor de cabeza y nada. Y cuando el Señor me curó, yo estaba mirando aquí y yo miraba el apóstol Juscelino. Y el Señor me mostraba a él dándole gloria a Dios y aleluya. Yo solo escuchaba la voz del apóstol y yo vi el apóstol en la guerra dando gloria a Dios y aleluya. Y yo me quedaba mirando en aquello. Cuando él daba gloria, la gloria subía y el poder de Dios bajaba. Y cuando yo miraba cadenas quebrándose. Yo miraba a los demonios desapareciendo con aquello que caía encima de ellos. Y yo decía, oh Dios mío del cielo. Y el apóstol con aquella fuerza, con aquella gloria, gloria a Dios. Y yo, mi Dios, viendo aquello, ¿qué es eso? Y el Señor dijo, ¿estás viendo la importancia de la gloria a Dios y aleluya? Las personas son curadas, familias son restauradas. El gloria a Dios y la aleluya es un arma poderosa. Y yo le dije, amén, Señor, gloria a Dios. Y él dijo, no dejes de dar gloria a Dios y aleluya, que mi poder va a bajar en este lugar. Apóstola Helen Janaína, yo no vi a nadie en la guerra. Cuando el apóstol colocó una música, una canción, el Señor me dijo, tú tienes que guerrear porque hay un peso de una gloria que quiero bajar a tu vida y tú tienes que vencer ese gigante grande. Hermano, piensa en una guerra de alto nivel en donde yo estaba luchando con el propio Lucifer. Y era una afrenta muy grande. Yo nunca imaginé que pudiera estar en ese nivel contra mi vida. Era conmigo, por causa de lo que Dios está haciendo a través de mi obediencia, de predicar, de hablar las cosas espirituales a la iglesia. Yo estaba muy alegre, estoy viva, vencimos y vamos a continuar. Muchas cosas yo no puedo hablar, yo le voy a hablar a las personas directamente que Dios me mostró. Pero les voy a decir a ustedes, ustedes están en un camino sin regreso y si ustedes retroceden, tienen que estar listos, porque Dios no tiene placer en que retrocede y es aquí para enfrente. Esa es solo una palabra que tengo que dar para ustedes. El nivel de guerra se va a cerrar, va a ser elevado, pero usted no está solo. El Señor está con nosotros y somos más que vencedores. Amén. Y hoy el Señor quebró grandes fortalezas de mente en este lugar. Había demonios de fortalezas de mente que estaban manipulando mente de las personas aquí en este lugar. Y hoy, en medio de toda esta guerra, yo podía ver las cadenas siendo quebradas, personas con duplos pensamientos que cohabitaban en dos pensamientos. Y el Señor dijo, hoy yo los saco de esa prisión en su vida, porque van a pensar con mi mente, van a actuar con mi corazón. Y el Señor me decía, tú sabes quién eres, y era para yo darle el recado, porque tú sabes quién eres, porque hoy Dios te dio una gran libertación en esa área de tu vida. Y el Señor me mostraba personas siendo curadas, hermanos. Aquí, gente enferma, problemas de columna, problemas serios. Y el Señor curaba, tocaba aquí en la oración. Y yo sé que usted está aquí porque Dios no miente. Y Él habló y el Señor mostraba que
Cuando llegó en un momento, es como que si fuera algo fuera cortado y quitado de la columna. Y el Señor dijo, hoy yo estoy curando. Usted no va a sentir más esa tormenta de dolores y no vas a tomar remedios. Y hoy te voy a demostrar dónde duele y voy a curarte y van a dar testimonio. Voy a esperar. Amén. Entonces, hoy Dios hizo muchas cosas aquí en este lugar sobrenaturales. Dones nuevos fueron liberados, personas teniendo experiencias de arrebatamiento diferentes, vieron cosas que nunca vieron antes. El Señor dijo que iba a comenzar esas cosas, pero usted tiene que tomar posición, tiene que estar en ese fuego, en esa gloria, en ese mover de Dios. Amén. La Biblia dice, hay de los tímidos. Entonces, si tú eres alguien tímido, dile a Dios que quebre eso de tu vida, porque los tímidos no entran al reino de los cielos. Precisamos ser osados en la presencia del Señor. Amén, amados. Entonces fue muy fuerte. La experiencia de guerra fue personal, fue muy buena. Gané armaduras nuevas, unas alas que tiempo no usaba, estaba toda con botas, salía fuego por todos lados, con guantes. Estaba muy feliz porque estaba como un soldado. Yo no sé cómo estaba aquí, porque en el campo de batalla es una cosa, aquí no sé cómo se refleja. Mi Dios, hasta que después me quedo pensando en todo eso. Amén. Pero es así, fue una experiencia muy buena para mí. Fue un avivamiento personal de guerra. Porque el Señor me había visitado en sueño. Y la escena que Dios me mostraba era que yo venía aquí y yo miraba que Dios testificaba algo nuevo. Amén, hermanos. Hermana Edilene, abril 27. Parece que la apóstola estaba en mi arrebatamiento. Algunas cosas que ella habló, el ángel del Señor me mostró. Gracias y paz, hermanos. Yo voy a contar una experiencia de hoy. Cuando la apóstola ministró en mí, el arcángel ya me estaba esperando. Y antes de llevarme al cielo, le hice la pregunta a él y él me dijo que sí. Y allá él me llevó al cielo. Y él me dijo así, tú vas a ir al cielo rápido. Y yo le dije, ¿tan rápido? Sí. Y él dijo, tú vas rápido porque vas a regresar y vas a quedarte solo mirando lo que está aconteciendo en la iglesia del Señor. Y cuando él me lleva al cielo, él me lleva a la sala de tratamientos contra flechas, porque debido a la guerra fui flechada en mi respiración, porque ayer me quedé muy cansada. Entonces yo fui renovada. Entonces él me trajo. Cuando él me trajo, hermanos, es como si se reflejara con mi cuerpo en el suelo. Yo vi las personas en la guerra, yo vi las personas en la unción, todo eso yo miraba. Yo miraba como si fueran fuego, y aquel fuego tocaba el pie en los hermanos, y los hermanos no podían contenerse con aquel fuego. Y él me decía, ve que cada gloria que ellos dan, mira lo que acontece. Yo miraba personas que estaban siendo curadas, yo miraba personas, yo miraba dones que estaban siendo derramados en algunas personas específicas en la oración de hoy. Y él me decía así, eso va a acontecer y mucho más, es solamente el comienzo. Y hoy el Padre recibió la oración de todo el mundo, porque sus votos fueron sinceros. Y yo vi una gloria muy grande aquí, hermano, yo vi fuego. Y parecía que yo estaba oyendo una alabanza, brasas de fuego, y yo oía esa alabanza, y cada vez que esa alabanza que yo escuchaba bajaba más fuego y tocaba en los hermanos. Después de allí él me tira y me lleva a guerrear por la vida de un hombre, que es algo privado. Después yo lo voy a pasar para la persona, pero esa fue mi experiencia.
Hermana Anacasia, abril 27. Gracia y paz. No sé de dónde comienzo, si de ayer o de hoy. De ayer. Se me olvidó de hablar, que el Señor hablaba conmigo y el Señor decía que tenía que hablar, que Él iba a trabajar en mi vida sobre algo que solo Dios sabe, solo Jesús en la causa, porque yo soy muy ignorante. Y porque yo siempre dije que nunca iba a pedir perdón para nadie. Y quien está equivocado, yo no digo nada. Y yo le dije, Señor, yo no quiero ser ignorante, pero trabaja eso en mi vida. Si yo estoy en lo correcto, corrígeme. Si estoy equivocada, corrígeme más, pero no quiero que nada esté equivocado en mi vida. Y cuando tuve la experiencia con el Señor ayer, yo le hacía la pregunta al ángel, y el ángel me decía que tenía que aprender a tener un buen corazón. El ángel del Señor decía que iba a trabajar eso en mi vida. Yo le decía cómo, pero para mí es prácticamente algo imposible. En el nivel que estábamos, creo que esa parte me estaba quedando atrás. Y el Señor dijo que iba a hacer algo nuevo por mí. Y yo sentí el renuevo del Espíritu Santo. Cuando regresé de mi experiencia, fui directamente a la guerra y me sentí renovada. En medio de la guerra, sentí como que si el ángel del Señor me estaba hablando y me decía que en los congresos que iban a venir, el Señor iba a estar en medio de todos ellos. Y cuando guerreaba, que todos los demonios aparecían, todo era diferente. Y Él me decía que Él iba a transformar vidas, transformar personas. Donde la apóstola tocara, las personas iban a ser arrebatadas, iban a ir a la guerra, iban a recibir un don nuevo. Y no es para las personas de la iglesia, pero para las personas de afuera. Y en mi experiencia de hoy, yo le hacía la pregunta al ángel y él me decía que sí. Y él me decía, ¿recuerdas de ayer lo que aconteció contigo? Y él me hacía recordar. Yo hasta coloqué mi estatus, que Natán me mandó un mensaje que yo iba a viajar. Yo iba a viajar, pero dijo que yo no iba. Llegué allá y yo dije, está equivocado todo eso. Entonces Giovanni dijo, tienes que hablar para la apóstola. Le mandó un mensaje a la apóstola y el apóstol respondió, oh, la culpa es mía, misericordia, la culpa es de él. Dijo que no iba. Entonces mi experiencia de hoy, el ángel me mostraba que yo iba. Pero me dijeron que yo no iba, pero tú vas. Pero yo le mostré a mi sierva, y el mismo día que mostró para la apóstola, el Señor me escudriñó en mi casa y el Señor habló conmigo. Y yo dije, yo no voy a hablar para la apóstola, para no ponerle presión, pero yo quiero una respuesta, Señor, hasta el final de este día. Yo no iba a venir para el aniversario de Ana el jueves, y el Señor habló con la apóstola, y la apóstola me llamó a la iglesia para ayudarle, y conversamos aquí, conversamos allá, correr aquí, correr allá, y a la hora de irnos, la apóstola me dijo, el Señor me habló, y me dijo, el Señor dijo que tú vas, que no es para que te quedes. Y yo dije, oh Dios mío, voy a preguntarle a Dios de nuevo. Y el ángel del Señor confirmó conmigo, y Él me mostró algo lindo que iba a hacer allá. Y Él me mostró que me estaba preparando, y Él me colocaba de pie, y me vestía como que si fuera una capa, y Él colocaba dos ángeles guerreros, uno de un lado y el otro del otro, y Él me decía, yo te estoy preparando para esta misión, y era como que si me daba una mochila, y me decía, ahora tú puedes ir, y me decía, sigue este camino aquí, y luego que yo seguí ese camino, yo entraba como que si fuera en una luz blanca, y Él me dijo, esto de aquí solamente tú vas a ver después. Cuando yo regresaba, yo vi a las iglesias del Señor, yo vi a los hermanos, yo vi a 3 personas recibiendo eso.
el hermano Libán y la hermana Kellen, y eran como que si dos ángeles guerreros, y bajaran para cada uno de ellos y le entregaban una capa y les decían que era la capa de los siervos y decían amén. Y el Señor mandaba un recado para la hermana Norma, que no es para que se preocupe ella, porque todo está en la mano del Señor, y todo lo que ella pida para el Señor le iba a dar y le iba a mostrar, porque ella necesitaba una respuesta de ella, y el Señor decía que Él cuidaba de ella. Y después el Señor iba hablando sobre los hermanos, los pedidos de oración de los hermanos, y yo miraba a los ángeles y me decían, mira lo que los hermanos están pidiendo. Los que estaban hablando lenguas, los ángeles mostraban las personas hablando, y yo comenzaba a oír y comenzaba a saber lo que estaba escuchando. Cuando pasaba por el medio de la iglesia, yo miraba un fuego que salía del suelo. Cuando yo miraba al altar era como que se cayera una cascada y se derramaba en la iglesia, y cuando se llenaba el suelo de agua comenzaba a subir como fuego, y le dije, Señor, una visión que yo nunca vi en mi vida, pero sí era agua y subió como fuego, y el Señor decía, es un misterio. Cuando miraba, el ángel del Señor desaparecía y apareció un hombre de blanco. Yo cerré y abrí mis ojos y dije, ¿qué estoy viendo? Yo solamente miraba una luz muy blanca porque no conseguía verla, y solo bajaba mi cabeza y decía, ¿qué es eso? Y no aguantaba de estar en pie de tanta gloria. Y luego que yo regreso de esa experiencia, el Señor me decía que Él tenía grandes maravillas para operar en este lugar. Y Él me decía para la apóstola, que no se preocupe porque Él limpia las lágrimas de ella, porque Él cuida la vida de ella, porque su vida está en las manos del Señor. Y cuando yo estaba en la experiencia que no me permitía ir a la guerra, porque la señora precisaba guerrear por su propia vida, y Él decía, hoy no vas a guerrear por nadie, porque tú vas a guerrear. Yo quiero mi guerrera allí. Y cuando yo regresaba de la experiencia, yo vi la apóstola de la guerra. ¿Estás viendo? Y yo comenzaba a ver la apóstola guerreando. Yo miraba la gloria del Señor bajando. Y Él decía que iba a venir con un gran bálsamo a la vida de la apóstola y que tenía algo grandioso con ella. Y la misma experiencia, yo miraba como que si fuera un hombre, como John Wesley, el nombre de él, como si él bajara aquí. Y el Señor decía que mandaba algo de la iglesia, y yo le hacía la pregunta para saber si era del Señor, y él decía que sí, y él dijo que este ministerio iba a crecer y no iba a parar, que el contraataque del enemigo era grande, pero esta iglesia iba a permanecer porque Dios está aquí en este lugar y que nadie le iba a impedir el actuar de Dios aquí. Él decía aquí que la obra iba a continuar creciendo, pero él se levantó, pero cayó, porque él levantó una guerrera para pelear por estas vidas, y nosotros vencimos. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz del Señor Jesucristo, amados hermanos. Aquí quienes habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de sus experiencias con una palabra que está ya en Joel 3:9 adelante, que dice así: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movílense a los soldados, alístense para el combate. Todos los hombres de guerra forjen espadas de los asadones y hagan las lanzas con las hoces, que diga el cobarde que soy un valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus valientes. Amén, amados hermanos. Es tiempo de guerra, hermanos. Estamos en una guerra constante. Estamos en una guerra espiritual. Estamos en un tiempo en que tenemos que enfrentar batallas espirituales todos los días. Estamos viviendo en un tiempo de clamor. Aquí en la iglesia Shalom no paramos de orar. Estamos casi 2 años orando directo, incansablemente, todas las noches, combatiendo contra principados, potestades, brujos, hechiceros, macumberos,
severos, siervos de Satanás. Amén, queridos satanistas. Saben, queridos, la guerra se ha extendido a parámetros tanto espirituales como físicos. Ya hubo casos de hechiceros, brujos parados en la calle amenazándonos de muerte, de que van a cerrar la iglesia, amenazas de que nos estamos metiendo con fuerzas espirituales que no conocemos, siendo que nos congregamos para orar, adorar, y la propia guerra se desenvuelve en eso. Amén, hermanos. Esas experiencias hablan mucho de ellos, de eso, hablan de batallas, de guerra. El Señor ha dado armas espirituales. Por más de 2 años el Señor nos ha enseñado a guerrear, nos ha dado armas de guerra, espadas, nos ha mostrado ángeles de guerra, arcángeles de guerra. El Señor ha levantado nuevos guerreros a cada día, saben, hermanos, y la lucha está cerrada. Saben, queridos, y esa palabra que yo leí, forjen la espada de sus. Tenemos que buscar fuerza para guerrear. Tenemos que buscar fuerza para estar en la guerra cada día, porque es la iglesia que va a vencer, es la iglesia que no se desvanece. Pero los hermanos están arrebatados todos los días. Los hermanos buscan al Señor todos los días. La guerra es todos los días, toda la noche, se extiende durante toda la madrugada, y va a ser así hasta que el Señor venga. ¿No es eso, apóstola? Es eso, apóstol. La guerra enfrentada está extendida, pero nuestro general es valiente, varón de guerra, el león de la tribu de Judá. Él es que nos ha sustentado, nos ha direccionado. Y mi oración es para que todas esas personas que se levantan por cuenta de que oramos, que sirven a Satanás, que ellos también sean rescatados, mientras ellos están tramando el mal a la iglesia, porque oramos, adoramos, buscamos el rostro de Dios todas las noches. Mientras ellos están proyectando el mal, nosotros estamos orando para que ellos se conviertan, para que sean libertos, para que tengan el conocimiento de la verdad, para que ellos sean transportados a este reino de luz que nos ha alcanzado. Y hemos alabado al Señor por causa de su bondad y de su fidelidad. Gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, que lo siga bendiciendo a través de nuestras vidas y de nuestros testimonios que alcance a otras personas. Amén, queridos. Vamos a continuar luchando, guerreando. Saben, hermanos, creo que es lindo que el Señor nos ha dado espadas y varios tipos de armas. Una vez guerreé contra un demonio muy poderoso, un principado que se llama Príncipe de la Persa, y está en la Biblia, y fue difícil, se manifestó en una persona, fue muy difícil, pero el Señor nos dio victoria. Entonces, queridos, es tiempo de guerra. Es tiempo de que usted mismo coloque su casa en orden y lánzate encima con una violencia espiritual, hermanos. Orar, orar y orar. Amén. Vamos a orar, apóstola. Señor, mi Dios y mi Padre, te presento la vida de cada guerrero, cada guerrera que aquí está. Padre querido, amado, derrama tu gracia, tu poder, que podamos tomar pose de las armaduras espirituales y asumir una posición de soldado, de guerrero, de guerrera, Señor, y comenzar a reprender a Satanás y comenzar a guerrear contra el espíritu de prostitución, contra el espíritu de vicio, contra demonios, contra todos aquellos que se levantan contra la autoridad del nombre del Señor, contra el reino del Señor. Padre, entonces, Señor, prepara a tus hijos, continúa levantando más guerreros para este Brasil, por todo el mundo, y que tu gloria se establezca en las 4 esquinas de la tierra hasta que el Señor venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quédate en la paz del Señor Jesús. Amén.